Nuevamente paso a ustedes, amados Tema hermanos. de la tarde, minuto Ocupen una su sola. lugar, por favor. Primer video. Bueno, más o menos ya les había dado un pequeño adelanto, al menos a los varones, ¿no? Sobre de qué iba a tratar este tema, y también a ustedes les he estado diciendo más o menos, este tema está más o menos relacionado Tema de o siendo alusivo a lo que vimos en la mañana en la escuela sabática. ¿De qué nos hablaba la escuela sabática? No, de tener la estafeta, pasar la estafeta a las generaciones futuras. Exacto. O sea, de continuar el legado que nos dejaron, ¿verdad? Los que murieron, los que fueron perseguidos, sacrificados, los que fueron muertos por causa del Evangelio. Esa es la razón por la cual ahora podemos nosotros libremente, podemos convertirnos al Evangelio sin que nadie nos presione, sin que nadie nos prohíba. Pero nuevamente llegará el día en que eso suceda, y en un futuro no muy lejano, mis hermanos. Llegará el momento en que te prohíban inclusive reunirte los sábados. Se ha venido hablando del culto dominical obligatorio desde hace muchísimos años, décadas. Se ha venido hablando de que van a implementar un culto dominical obligatorio donde te van a prohibir que te reúnas el sábado y que vaya a ser obligatorio que te reúnas el domingo. Pero bueno, todo eso, desde luego, de eso les he hablado desde hace muchos años. Pero hoy, hermanos, el título del tema es: la iglesia que fue perseguida volverá a ser perseguida. Y igual también lo que sucedió en aquel entonces, como es que en aquel entonces gobernó, fíjense bien, gobernó el Estado sobre la iglesia. ¿Sí saben cómo? O sea, Roma gobernaba sobre la iglesia. En aquel entonces no era iglesia evangélica, era iglesia judía. ¿Sí? O sea, sobre la religión judía gobernaba el imperio romano. Pero ahora en estos tiempos es al revés. Ahora en esos tiempos la iglesia gobierna al mundo. ¿Y por qué lo digo? Bueno, saben ustedes muy bien quién implementó la Agenda 2030, ¿verdad? Francisco, el Papa. Fue impuesta por el Papa Francisco en el 2015 en las Naciones Unidas. La impuso, fue impuesta a todas las naciones, a los 192 países que componen las Naciones Unidas. Y volverá a ser perseguida. Así es. Entonces, de hoy en día también el gobierno volverá, que dice Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. El gobierno volverá a tener injerencia en la población. O sea, va a tener hegemonía, poder sobre la población. Y que nuevamente ven ahorita ustedes con esto del CURP biométrico, con esto de que tenían que registrar tu teléfono bajo el gobierno y todo aquello. Ahorita muchos como que todavía no están muy listos para eso, por eso lo tienen en stand-by, o sea, calmadito. Más al rato lo van a implementar forzosamente, obligatorio. Y así nuevamente va a suceder lo mismo que sucedió en aquel entonces. Por lo consiguiente, mis amados hermanos, todo en la Biblia, primeramente quisiera hablarles de esto porque se me ha acusado a mí de que yo solo predico profecía, lo cual a ustedes les consta que no solo predico profecía, predico de otras cosas también. Pero quisiera primeramente decirles que la Biblia, lo de la Biblia es importante, principalmente el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo, de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sabemos sobradamente, mis hermanos, que hemos sido llamados para salvación, no para ira, ¿sí? Dice en 1 Tesalonicenses 5:9, 1 Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces recuerden eso ya lo sabemos de sobra. El Señor dio su vida en pago a nuestros pecados. Dios nos ama de tal manera, lo dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es menester que estemos enterados, mis hermanos, que conozcamos toda la historia de cómo fue posible que de hoy en día podamos tener nosotros el Evangelio a nuestro alcance.
y saber todo lo que le costó a la iglesia primitiva, ¿sí? Para que usted y yo hoy seamos salvos. Todo lo que le costó, principalmente a Jesucristo, estar 6 horas crucificado, 6 horas. Fue vituperado, escupido, maltratado, golpeado, arrastrado, azotado. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta para saber que por esa causa es que hoy somos salvos. Dice la Escritura, ustedes ya son salvos y no de ustedes. Esto es un don de Dios, o sea, un regalo de Dios. Ustedes ya son salvos, ¿por qué? Por gracia. Por gracia y por fe. Entonces, sepamos, tenemos que saber lo que sufrieron nuestros hermanos de la iglesia primitiva para que el Evangelio pudiera ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Sí? Porque así fue la encomienda. Pero nuevamente recuerden que también ¿quién adopta esto de predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo? Satanás ha querido imitar a Dios siempre, hermanos. Por eso se le dio a la ramera, se le dio autoridad sobre qué? Sobre todo tribu, lengua y pueblo. ¿Sí? O sea, en otras palabras, la Iglesia Católica dominó a toda la población mundial en aquellos tiempos. ¿Sí? Pero nuevamente a hoy está resurgiendo esta doctrina o esta ramera, madre de todas las rameras, dice ahí. Por eso Francisco el Papa le llamaba a los protestantes las hijas desbalagadas. ¿Sí? Bueno, entonces todo lo que padecieron por la palabra de Dios, los de la iglesia primitiva. Y vamos a notar una cosa importante, mis hermanos. Saulo de Tarso, antes de ser el apóstol Pablo, desconocía del Evangelio, por eso perseguía a la iglesia, porque no conocía del Evangelio. Pero como hoy muchos cristianos, entre comillas, presumía Pablo. No, pues yo no compré la ciudadanía romana, yo soy romano, nacido aquí en Roma, educado a los pies de Gamaliel, circuncidado al 8º día. Eso es lo que presumía Pablo, todos sus credenciales. Y ya más adelante Pablo mismo manifiesta, creo que se fue la luz, bueno, Pablo mismo manifiesta que todo eso lo tiene por basura con tal de ganar a Cristo. Así que entonces, mis hermanos, Pablo desconocía el Evangelio, por eso era la persecución a la iglesia, y esa primera iglesia surgió exclusivamente ¿de dónde? ¿De dónde surgió la primera iglesia, hermanos? La primera iglesia del mundo, evangélica. Del centro del mundo. ¿Cuál es el centro del mundo? Jerusalén. Jerusalén, exactamente. De ahí surge la primera iglesia. Y por eso Saulo asolaba a la iglesia y esparció a los fieles, o sea, a los hijos de Dios. Los esparció, hacía que se escondieran, que se ocultaran, porque él andaba como león rugiente mirando alrededor a quien encarcelar. Pero no pudo exiliar o correr a los apóstoles cuando Saulo todavía no era apóstol. Saulo no era apóstol en aquel entonces. Y esa primera iglesia fue iniciada, qué bien, ya vino la luz. Fue iniciada por medio de la predicación o de las predicaciones de los apóstoles, pero principalmente, hermanos, por medio de la predicación de Pedro, del apóstol Pedro. Fue cómo se forma la primera iglesia. Dice en Hechos capítulo 2, verso 39 al 42 y luego el verso 47. Dice el verso 39, dice, porque para ustedes es la promesa. Dice, y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, que éramos la iglesia, los gentiles, que estábamos lejos. Dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios nos ha llamado a nosotros. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y, dice ahí, añadieron en aquel día como 3,000 personas se añadieron a la iglesia. O sea, ¿ustedes se dan cuenta cómo se predicaba en aquel entonces? En una sola predicación Pablo añadió 3,000 gentes a la iglesia. En otra predicación añadió 5,000 gentes a la iglesia. Ustedes
pónganse a pensar, ahí es donde tenemos que meditar en la palabra y pensar, bueno, pues ¿qué predicaría Pablo? ¿Qué palabras decía que convenció a tanta gente? ¿Y cómo esa predicación escuchaban tantas personas? Exacto, no, porque en aquel entonces se oía de alguien que andaba hablando en la calle y se juntaba la gente. Iban a ver qué está pasando. Sí, bueno, entonces el verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, ¿qué no debe de ser lo mismo con la iglesia actual? Nuevamente lo repito, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por eso la doctrina se le llama doctrina apostólica, porque vino de los apóstoles, pero no romana, Ni romántica. sino solamente apostólica. Dice, y en la comunión unos con otros, lo que hacemos nosotros, tener comunión los unos con los otros, aunque la verdadera comunión es con el Padre y con el Hijo. Y dice, en el partimiento del pan, o sea, que comían juntos como lo hacemos hoy nosotros. Comían juntos. Silencio, niñas. Dice entonces, dice en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué significa esto? Ah, que la iglesia oraba todos los días, todos los días, todos los días. No solamente cada sábado que venían a la iglesia, sino oraban todos los días. El verso 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué significa tener favor con todo el pueblo? ¿Qué significaba eso? Que hacían las buenas obras a los demás, ¿no? Que no solo sabían en sus casas que eran cristianos, hombre, sabía todo el pueblo que eran cristianos. ¿Por qué? Por su comportamiento, por su modo de hablar, por las buenas obras que hacían, por salir a predicar la palabra, por ayudar a la gente. Pero la otra vez les preguntaba yo a algunos de mis hermanos, ¿cuántos de sus vecinos saben que ustedes son cristianos? Hay muchos cristianos que su vecino al lado no sabe que es cristiano. Y a lo mejor hace lo que yo llegué a hacer al principio, hace 47 años atrás. Que cuando iba yo a estudiar la palabra de Dios, escondía yo mi Biblia que no me la vieran. La metía abajo de la chamarra. Para que no me vieran la Biblia, me daba vergüenza que dijeran, mira hermanito. A lo mejor muchos hacen eso hoy. Pero no, tenemos que decirle al mundo que somos cristianos y creemos en Cristo Jesús. Así que entonces dice el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia todos los que iban a ser salvos. Hoy en día también es esto. En este caso ahorita nuevamente viene nuestro amigo invitado de hoy, y dice la escritura que añadía a Dios a la iglesia a todos los que iban a ser salvos. En este caso ya Guadalupe era salva, ya se lo había dicho Dios, pero había retardado un poquito su vuelta a la iglesia, pero ya está de vuelta. Entonces recordemos, todos los que vienen a la iglesia ya son salvos. Lo dice Dios, yo no lo digo, lo dice Dios. Así que entonces, amados hermanos, en aquellos tiempos y desde la conversión de Saulo, de la conversión de Saulo a Pablo, ¿sí? El apóstol, no se había visto nada más de la actuación de los sacerdotes judíos en cuanto a la persecución de los santos, o sea, de los cristianos. En Jerusalén, bueno, la persecución estalla ahora desde un punto diferente. ¿Cómo? ¿Cómo empezó la persecución de la iglesia? Desde el poder civil. Nuevamente, recuerden Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. El poder civil, ¿qué es el poder civil? El gobierno es el poder civil. O sea, desde el gobierno romano, de ahí empezó la persecución. Así como ahora se verá la persecución más adelante de los gobiernos. Herodes Agripa, ¿sí se acuerdan quién era Herodes? Era un romano, ¿no? Era el rey judío, según en aquel entonces. Porque recuerden, el templo que fue destruido por Babilonia fue reconstruido ¿por quién? Por el rey Herodes. El rey Herodes, exactamente. Y el rey Herodes mismo fue el que mandó matar a los niños de 2 años para abajo. ¿Sí? Y también Idumeo era otro romano.
Entonces, dice en Hechos capítulo 12, verso 1 al 5, Hechos 12, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia primitiva para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Verso 3 dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, o sea, ¿qué era esto? ¿Qué había agradado a los judíos? Ah, que Herodes había maltratado a muchos cristianos y esto le agradó a los judíos. Dice, procedió a aprender también a Pedro, al apóstol Pedro. Que estamos diciendo que fue el autor de las primeras predicaciones donde se convirtieron 3,000 y luego 5,000, ¿sí? Eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Cuándo era eso? La Pascua, ¿no? Después de la No, de la después. cena. No, todavía no existía la cena. Eran, dicen, los días de los panes sin levadura, o sea, los días de la Pascua, como es ahora que la Iglesia Católica celebra la Pascua sin ser judías. Son 7 días. Exacto. Cuando se hacen. Así es. Entonces, era como en estos días de la Pascua. Y habiendo tomado preso, o sea, Pedro, lo puso en la cárcel, entregándole 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Más adelante, ahorita no, en el tema no lo vamos a incluir, pero ustedes ya en esta historia van a saber más adelante que el pueblo oraba, ¿verdad? Y Dios envió un ángel que liberara a Pedro y a otros que estaban con él. Abrió las puertas de la cárcel y todo, según la historia, ¿no? Bueno, entonces, así que Herodes quiso congraciarse con los judíos y perseguía a los seguidores del Nazareno, o sea, de Jesucristo, ¿sí? Y comenzó a maltratarlos, y algunos de la iglesia empezó a maltratarlos, pero pronto se volvería contra los principales líderes. ¿Quiénes eran los principales líderes? O sea, ¿quién inicia las iglesias? Los apóstoles. Los apóstoles, ellos eran los principales líderes del cristianismo, los 12 apóstoles. Y repito, en ese tiempo todavía no era apóstol Pablo, se llamaba Saulo, de la ciudad de Tarso. Después de que se le aparece Jesucristo y lo cura Ananías, porque quedó ciego por la luz que resplandecía de Jesucristo, quedó ciego, lo sanó Ananías, y después de ahí estuvo 2 o 3 años con Ananías. Ananías le enseñó todo y después se convierte en el apóstol más predicador de los 12 apóstoles. Entonces, pronto se volvería contra los principales líderes de la iglesia, de la iglesia cristiana evangélica, para hallar gracia, desde luego, delante de los judíos. Herodes mató a espada, o sea, decapitándolo, a Jacob, hermano de Juan, al que se llamaba Santiago. ¿Se acuerdan que hay una carta de Santiago? Sí. Que está después de Hebreos, ¿se acuerdan? Sí, dice Bueno. que Santiago fue hermano de Jesús. No, hermano de Juan. Hermano de Juan. Sí, hermano de Juan. Bueno, se llamaba Jacobo, y lo llamaban Santiago, ¿sí? Era hermano de Juan. Se llamaba, le decían Santiago el Mayor. Bueno, era uno de los 4 discípulos de Jesucristo. Santiago era uno de los 4 discípulos de Jesucristo y uno de los 3 que le acompañaron en la transfiguración. ¿Se acuerdan qué es la transfiguración? Sí. ¿Qué era? Es cuando se reunieron sus discípulos en el monte del templo y se transfigura Jesús, poniéndose reluciente con un brillo inmenso de la gloria de Dios, y se aparece con él Elías y Moisés. Y después le decía el apóstol Pedro, ¿quieres que hagamos 3 enramadas? O sea, 3 santuarios o 3 altares, uno para Moisés, uno para Elías y uno para Jesús. Dijo Jesús, no hagan eso, no hagan eso para nada. Santiago fue uno de los que estuvo ahí presente en la transfiguración.
Entonces en la resurrección del hijo de Jairo también estuvo presente Santiago, y en el huerto Getsemaní. Y a él como a su hermano Juan había prometido Dios, o Jesús más bien, había prometido Jesús que habían de beber de la copa que él había de beber. ¿Se acuerdan cuándo fue eso? Vamos a verlo bíblicamente. Mateo 20, 23. Mateo 20, 23. Les había prometido Jesús eso, porque le pidió la madre de ellos, le pidió que llegado el momento en su reino de Jesús, uno se sentara a su derecha y otro a su izquierda. No sabes lo que pide. Así es. Él les dijo, en Mateo 20, 23, Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Nuevamente hace Jesús la diferencia entre el Hijo y el Padre. No dice para los que tiene preparado, para los que tengo preparado yo, si fuera Dios, ¿verdad? Pero no, dice para los que tiene preparado mi Padre. O sea, ahí está claro, ¿no? Una diferencia entre un hijo y un padre, ¿no? No es de que Jesús es uno nomás, no. El Hijo y el Padre. Bueno, ahora bien, entendamos algo importante, mis amados hermanos, que no habíamos puesto atención antes quizás. Jesús sabía que la iglesia sería perseguida, eso lo sabía Jesús. Y entonces, si lo sabía, tenemos que analizar y estudiar el por qué, cómo les advierte a los apóstoles todo esto. ¿Cómo les advirtió Jesús todo esto? Así como hoy nos advierte a nosotros que la iglesia volverá a ser perseguida. Dice, sabía que la iglesia sería perseguida y que Jesús por esa causa no quería que el evangelio solo se quedara en Jerusalén. Él no quería que solo se predicara el evangelio en Jerusalén. Como hoy nosotros somos muy localistas y el evangelio se predica nomás aquí en la vueltecita y aquí a la otra esquina. No, vean ustedes lo que dijo Jesús en Hechos capítulo 1 verso 8. Hechos capítulo 1 verso 8. Dice de esta manera la palabra de Dios. Dice, pero recibirán el poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahí me detengo un poco. ¿Está diciendo aquí que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre todo el mundo? No. Sobre ustedes. Sobre los apóstoles solamente. Pero los pentecosteses dicen que fue derramado sobre todo el mundo y que por eso ellos tienen el don de lenguas y que echan demonios fuera y que no, eso no dice la Biblia. Atan y desatan. Exacto. Pero los que no conocen de la Biblia son engañados y se lo creen. Inclusive les dicen, si tú no hablas en lenguas no tienes al Espíritu. Ah, caray, ¿eso quién lo dice? No lo dice la Biblia, lo dicen ellos. Dice, pero recibirán el poder cuando haya venido sobre ustedes, sobre vosotros, ¿quiénes? Los apóstoles, el Espíritu Santo, y me serán testigos ¿en dónde? ¿Empezando en dónde? En Jerusalén primero. Me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa ciudad de Samaria es la que Pedro y Juan habían llenado del nombre de Jesús. ¿Se acuerdan cuando los arrestaron? Les dijeron ya no prediquen en ese nombre. Pero los tuvieron que soltar porque no había mucho de qué para detenerlos. Y les dijeron, pero ya no prediquen en el nombre de Jesús. Salieron y volvieron a predicar y los volvieron a arrestar. Y les dijimos que no predicaran en ese nombre. Y ya llenaron todo Judea del nombre de Jesús. Pues eso es lo que les había dicho Jesús. Me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En aquel entonces lo último de la tierra era Roma. Porque recuerden que ahí se inventaron aquellos dichos de que todos los caminos llevan a Roma. ¿Se acuerdan? Amén. Y que ahora el diablo es tan astuto, la serpiente es astuta, que dice, todas las religiones te llevan a Dios, todas las doctrinas te llevan a Dios. No es cierto, eso no dice la Biblia. Todos salvan, dicen algunos. Exacto. Y dice, no, si tú ya te bautizaste y hagas lo que hagas, ya eres salvo. No, eso no dice la Biblia, es un engaño de Satanás. Pero muchas personas cristianas, entre comillas, siguen viviendo su vida en el mundo igual o peor que antes. Pero dicen, ya soy salvo, ya me bauticé, ya soy salvo. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice, el apóstol Pablo, ¿se acuerdan que dijo, no vaya yo a ser galardonador de muchos y yo mismo quede afuera? O sea, no vaya yo a ayudar a muchos a entrar al reino y yo me quede afuera. ¿Por qué? Porque puedes perder tu lugar en el libro de la vida. El Señor dice claramente, ¿no?
Si no te arrepientes, dicen en el libro de Apocalipsis capítulo 22, si no te arrepientes, no es capítulo 22, creo que sí. Dice, vendré y quitaré ¿qué? Tu nombre. Tu nombre, ¿de dónde? Del Del libro de la vida. Entonces, ¿quiere decir que puedes perderlo o no? Claro que sí. Pero los engañan por ahí y le dicen, no, tú ya eres salvo, hombre, ya te bautizaste, sí. ¿Cómo te bautizaste? En un charquito, hombre, en una pileta ahí, en un pozo. Ah, tú ya eres salvo. Ya hagas lo que hagas, tú ya eres salvo. Eso no dice la Biblia, lo dice el hombre. Bueno, así que entonces hubo varias formas de persecución de la iglesia primitiva, que de acuerdo a Eclesiastés 1.9 dice que volverá a suceder igual. Será hoy igual. Entonces, una de las primeras persecuciones por medio de algo que hay, que hoy en día se está gestando en contra de los cristianos actuales o los cristianos del mundo. ¿Cuál es eso? La discriminación. ¿Sí? Por ejemplo, vemos ahora que en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República de nuestro país, México, llegó a haber un diputado, un senador que habló de Dios y lo callaron totalmente. Porque dijeron, no, aquí existe el laicismo. El laicismo es que tú no profesas ninguna religión, que no se puede hablar de Dios en la Cámara de Diputados. Fíjate nomás. Entonces, esa es la discriminación que hubo en aquellos entonces y que habrá de hoy en día. Discriminación social y, ojo, legal. ¿Por qué legal? Porque el gobierno lo va a implementar. El gobierno te va a acusar de esto y de esto y de esto y te van a llamar disidente. ¿Saben lo que significa un disidente? Apartarse de la verdad. Aquel que se aparta de una doctrina o de una política. Ese es un disidente. Entonces, como nosotros no estamos en la política, vamos a ser disidentes. ¿Sí? Existe ya en estos tiempos, hermanos, las incautaciones de propiedades. ¿Sí? Se llama extinción de dominio. Es una ley que existe de hoy en día. La incautación de propiedades y la pérdida de tus derechos civiles. Existe ya, hermanos, en muchos países. Y no falta mucho que aquí también ya no tengas tú quien te defienda. Vas a perder tus derechos civiles. Y después de cargos, los derechos civiles y despidos de cargos públicos. Como hoy están sacando a muchos senadores, diputados Sí, y gente que estaba trabajando en el gobierno, lo están despidiendo. Vámonos. sí, la presidenta está disminuyendo el número de senadores, Sí. de diputados. De los plurinominales. Bueno, y otra de las formas que quizás se den muy pronto aquí en estos tiempos, si no es que ya en algún lugar ya está dando, es la clandestinidad. ¿A qué se refiere eso? Algo como prohibido, escondido. Bueno, vamos a verlo. Es como lo hacían en los tiempos de Jesús, ya que por la persecución romana, la mayoría de los cristianos de aquel entonces eran perseguidos y por lo consiguiente eran perseguidos y se tenían que esconder. ¿Cuándo empieza la persecución fuerte en aquellos tiempos? Hubo un evento muy, muy sonado que está hasta la fecha en la historia escrito por el cual culparon a los cristianos. ¿Qué fue? Cuando incendiaron Exactamente. en la ciudad. Nerón, el emperador Nerón incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos. Y fue la persecución fuerte sobre los cristianos. De hoy en día van a culparnos a nosotros de muchas cosas. ¿Sí? Y quizás, como les digo, a lo mejor no será ahorita o mañana o pasado o dentro de un mes, un año, pero lo que sí les aseguro es que no tarda mucho. Acuérdense que allá cuando estábamos en el templo hace 10 años que estuvimos allá, yo les hablé de cosas como es el nuevo orden mundial, como es las 4 cosas que manejaba el nuevo orden mundial, un solo gobierno a nivel mundial, una sola moneda, que están ahorita tratando de quitar el dinero de circulación, una sola moneda, una sola religión que ya existe hoy por medio del ecumenismo y un solo gobierno mundial. ¿Se acuerdan que les hablé de eso? Se está dando hoy, hermanos.
se está dando hoy. Y no lo hago porque yo sea divino, porque sea yo un gurú, o no. Es que esto, que es la palabra de Dios, nos indica que iba a suceder hoy. ¿Sí? Nos indica que iba a suceder hoy. La iglesia fue perseguida, volverá a ser perseguida. Así que entonces, mis amados hermanos, así como ahora se están culpando a muchos de cosas, y por esa razón es que los cristianos de aquel entonces se empezaron a esconder en la clandestinidad, como lo mencionaba mi hermana Guadalupe. La clandestinidad, o sea, escondidos, ¿sí? En lo cual también quizás muy pronto tengamos que estar nosotros escondiéndonos. A lo mejor no huyendo de nuestras casas, pero sí no saliendo de nuestras casas, ¿verdad? Estando recluidos en nuestras... No salgas porque allá anda la policía y te va a llevar, y si saben que eres cristiano te van a encarcelar y todo eso. Está pasando con los inmigrantes, ¿no? Exactamente, con los migrantes. Entonces, esa es la otra de las formas, que era la clandestinidad que usaron para perseguir a la iglesia primitiva. Dice en en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 1 al 3, Hechos 8, 1 al 3, dice, y Saulo consentía en su muerte. Me detengo ahí. Saulo, que todavía no era Pablo, consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban, ¿no? De Esteban, exactamente. Le pusieron las ropas de Esteban junto a Saulo, y Saulo dio su punto de vista así. Lapídenlo. Lo mataron a pedradas. El primer mártir. Exacto. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, o sea, de ahí surge